Compañeros de cuarto turismo, bienvenidos a un nuevo video de nuestra clase de técnicas de conducción turística. En esta oportunidad pues vamos a ir viendo, quizá no específicamente, pero a grandes rasgos, de una forma general, lo que fueron los traslados de la ciudad de Guatemala. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a iniciar con Iximché. Y vamos a ir un tanto atrás y vamos a decir de que Pedro de Alvarado llega a Guatemala por Zapotitlán, lo que hoy es Suchitepeques. Entonces vamos a ver que entra por ahí con la intención de ir conquistando nuevos territorios para la corona española y también para saciar sus gustos en cuanto a riquezas, sus anhelos en cuanto a llevarse todo lo que se pueda para España principalmente. Entonces vamos a ver de que en Iximché, en el siglo XV, a mediados del siglo XV, como nos dice nuestra diapositiva, pues vamos a ver de que los cachiqueles estaban asentados por Tecpan principalmente, en el corazón de los cachiqueles. Entonces vamos a ver de que quiénes eran los cachiqueles, para hacer referencia a quiénes eran los cachiqueles. Los cachiqueles eran los guerreros del grupo quiché, ¿sí? Entonces el pueblo cachiquel era totalmente dotada de tácticas de guerra. Eso quiere decir de que se separaron de los quichés, haciendo como un tipo de resumen, se separaron de los quichés porque los quichés no les daban la atención necesaria a los cachiqueles. Si ellos ganaban tierras, no se los daban. Si ellos lograban ciertas cosas para el pueblo quiché, no se los daba. Entonces, en un principio, pues eran parte de ese mismo pueblo quiché, solo que eran los de la milicia, los del ejército. Entonces, estos cachiqueles deciden separarse de ese pueblo quiché, y vienen a sentarse aquí a Tecpan, Guatemala, a Iximché, lo que hoy es Tecpan, Guatemala. Entonces, la capital del reino cachiquel, dice. Entonces, esencialmente ellos se asentaron por acá. Ojo, hay que tener una diferencia entre capital del reino cachiquel y capital del reino de Guatemala. Entonces son dos términos muy diferentes, no vayamos a confundir esos dos términos. Entonces fue la capital del señorío de los cachiqueles, o sea que aquí se establecieron tanto Cajimosh y Beljecat. Son dos personajes muy recurrentes en la historia de los cachiqueles, ya que ellos mantuvieron un cierto conflicto con Pedro de Alvarado para que no ocupara sus tierras. Muy bien, entonces los españoles, volvamos a los españoles, llegaron a estas tierras viendo riqueza natural y les pareció este terreno. Entonces vayamos y fundemos la primera capital, decían. Entonces fundaron la primera capital el 25 de julio de 1524. Entonces vemos que ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, así la nombraron el 25 de julio. Hay un poco es algo incierto la fecha. Entonces hay documentos que dicen que fue el 25, hay documentos que dicen que fue el 27 de julio, por supuesto. Entonces, pero oficialmente tenemos que el 25 de julio de 1524 se fundó la primera ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, y fue precisamente en Tecpan, lo que hoy es Tecpan, Guatemala. Entonces dice, fue aquí donde se dio también la primera insurrección indígena. Volvemos con Cajimosh y Beljecat, que estos dos señores pues le dieron batalla a Pedro de Alvarado, y no fácilmente Pedro de Alvarado se libró de estos dos líderes. Entonces no se libró fácil de los cachiqueles. Los cachiqueles, por una parte, se aliaron, dice,
se asienta en el corazón del reino caciquel el 27 de julio. Ya lo decía que hay un poco de incertidumbre en cuanto a la fecha, pero oficialmente ya tenemos que es el 25. Entonces se logran alianzas por parte de los españoles. Y como los caciqueles lo decían en un principio que eran los guerreros de los quichés, entonces estos sabían técnicas, tácticas de guerra. Entonces ellos se aliaron con los españoles para poder derrotar al pueblo quiché. Y no olvidemos también de que los españoles no venían solos. Los españoles venían con un grupo de tlaxcaltecas, venían con un grupo de cholulas, venían con un grupo más de gente de México, o sea, los mexicas. Entonces venían de parte de esos pueblos, pero venían aliados con los españoles para poder seguir conquistando tierras. Pues podemos mencionar un documento tan histórico como es el lienzo de Coquecholán. Es un documento en el que se narran todos los hechos históricos que se llevaron a cabo durante esa época, durante esa temporalidad también. Podemos ver eso en el lienzo de Tlaxcala, es otro documento y también es un documento pictórico, es decir, es una pintura, tanto el lienzo como el lienzo de Coacacholán como el lienzo de Tlaxcala, son dos documentos pictóricos, dos pinturas que nos muestran cómo fueron los acontecimientos para entonces. Entonces dice, solo dura 4 años, los conflictos de Cají y Mosh le da batalla a Alvarado. Entonces, y podemos mencionar dos textos, 3 textos donde nos dicen qué fue lo que pasó con los indígenas. Los indígenas no se dejaron, y viendo que los indígenas los querían explotar forzosamente en trabajo, se querían robarse toda su riqueza, los indígenas se rebelaron a los pocos días contra los españoles y abandonaron la ciudad retirándose a los montes. Entonces era lo mejor para ellos, para no ser explotados. Entonces esto nos lo dice el memorial de Sololá, los anales de los caciqueles. También vamos a citar un texto en el que dice: el 7 de febrero de 1526 puso fuego a Iximché. Vemos Iximché, la palabra está escrita de manera que se copió del mismo texto. Entonces, el mismo memorial de Sololá de los anales de los caciqueles. Entonces ahí podemos ver que el 7 de febrero Pedro de Alvarado, enojado porque los caciqueles habían escapado hacia los montes, le prendió fuego a lo que es Iximché, ¿sí? Y ahí tenemos a Pedro de Alvarado. 10 días después de que nos fugamos de la ciudad, Tonatiuh comenzó a hacernos la guerra el día 4 Camey, 5 de septiembre de 1524. Entonces, desde entonces se libraron muchas batallas y se da el primer traslado hacia Almolonga. Se produjo la rebelión general de los indígenas. En este caso, pues la segunda ciudad se asentó el 22 de noviembre de 1527 en el valle de Almolonga, y lo que hoy es Ciudad Vieja, Zacatepeques, justo a las faldas del volcán de Agua, que tiempo después pues se produce un alud, un desbordamiento de tierra por tanta lluvia, lo cual viene a enterrar esta ciudad, pero ya la vamos a ver. Entonces, iglesia de Ciudad Vieja, vemos que ahí tenemos la iglesia de la Ciudad Vieja, lo que hoy es Ciudad Vieja, Zacatepeques, y podemos ver dentro de esa iglesia también esta plaqueta donde nos dice qué fecha se fundó esa ciudad como la ciudad de Guatemala. Muy bien, el traslado se efectuó por su hermano Jorge de Alvarado. Pedro de Alvarado regresó a tantas expediciones en México, por lo cual dejó a su hermano don Jorge de Alvarado para que él hiciera legalmente el traslado para Almolonga en 1527. Entonces, un inclemente temporal negaba marcharse del valle, hizo llover durante varios días sobre la región, consiguiendo inundar. Ya lo decía, empezó a llover y se inundó todo y arrasó con todo. Para entonces, unos datos tan interesantes: muere doña Beatriz de la Cueva, y esta señora es la esposa de don Pedro de Alvarado. Había tomado la gobernación el 9 de septiembre, casi a un día después se produce este desbordamiento y muere. Y casi que
Atípicamente sucede también de que muere don Pedro de Alvarado en Guadalajara, México. Esto se produce porque tantas batallas y creo que le dieron, creo que acertaron los enemigos en contra de Pedro de Alvarado y muere en Guadalajara, México. Muy bien, el segundo traslado se da hacia el Valle de Panchoy, lo que hoy es la famosísima Antigua Guatemala. Entonces dice que luego de esa inundación pues se traslada a este valle en el que hoy es Antigua Guatemala. Entonces don Francisco de la Cueva, o sea hermano de doña Beatriz de la Cueva, o sea cuñado de don Pedro de Alvarado, y el obispo Francisco Marroquín. ¿Quién era Francisco Marroquín? Pues para hacernos referencia y dar quién es el señor que aparece en el billete de 100 quetzales. Ese es Francisco Marroquín, el obispo, es un obispo. Entonces deciden trasladar al Valle de Panchoy, hoy Antigua Guatemala. ¿Cuándo se produce? El 10 de marzo de 1543. 200 años permaneció esa ciudad ahí, hasta que durante ese periodo se presentan muchos terremotos. Y sabemos que Guatemala es un lugar propenso a muchos desastres naturales, y entre esos desastres están los terremotos. Hubo un terremoto en 1717, uno en 1718, uno en 1751 y el definitivo en 1773, el día de Santa Marta. Por eso le llaman los terremotos de Santa Marta, porque este terremoto hizo a que se buscara un nuevo lugar para establecer la ciudad. Entonces ahí vemos un par de fotografías: Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, en Antigua Guatemala. Entonces vemos ahí el Valle de Panchoy, lo que hoy es Antigua. Entonces vamos a ver el traslado final hacia el Valle de la Ermita. En Panchoy, bajo ruinas, muchos vecinos, entre ellos órdenes religiosas, dice que no querían irse de ese lugar. O sea, les gustó el lugarcito donde se asentaron en Panchoy, pero el capitán general para entonces, Martín de Mayorga, manda a destruir todo lo que los vecinos y las órdenes religiosas, los conventos habían reconstruido después del terremoto. Manda a destruir todos estos para que se pudieran trasladar hacia el Valle de la Ermita, o el Valle de las Vacas, como le dicen, o el Valle de la Virgen, en agosto de 1777. La Nueva Guatemala de la Asunción, donde hoy está Nueva Guatemala de la Asunción. Y por último vamos a regresar la Nueva Guatemala de la Asunción. Entonces este cambio se produce en agosto de 1777. Entonces vemos que para entonces se establece hasta hoy en día lo que es la ciudad de Guatemala. Entonces la llaman la Nueva Guatemala de la Asunción. Ahí podemos ver la catedral de la Nueva Guatemala de la Asunción, y vamos a ver con el mapa. Entonces los traslados de Guatemala, ya lo decía que en un principio podemos ver de que el reino de Chetulul, ahí es por donde entra Pedro de Alvarado y toda su comitiva, toda la milicia, todos los guerreros que venían con él. Entonces vemos de que se dirigen hacia lo que es Cumarcaj, luego vienen y se establecen en Ximché. Entonces vamos a ver que ahí tenemos a Ximché. Luego se traslada en 1527 a Almolonga, 1577, 43 a Panchoy, y 1777 lo que hoy es la Nueva Guatemala de la Asunción, o sea la ciudad capital. Muy bien, entonces hemos llegado al final de este video.